Cordial saludo, nosotras somos Caterina Ordóñez y Laura Sánchez y vamos a exponer sobre los riesgos biológicos presentes en la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos de la EPS Sanitas. Entonces, el documento que estamos aquí mostrando tiene una aplicabilidad a todas las personas jurídicas y naturales que intervengan en la prestación de estos servicios. La idea es sobresaltar las acciones que realizan los personales que están enfocados a la disposición de residuos y mostrar cómo son los procedimientos de bioseguridad más adecuados. Una UCI es una sección del hospital en la que se proporciona atención a los pacientes que tienen problemas de salud con posibilidades mortales. Aquí se utilizan algunos métodos para monitoreo y tratamiento de la salud de los pacientes y pues naturalmente el personal de salud está expuesto a diversos riesgos biológicos. La EPS Sanitas cuenta con más de 300 habitaciones en Bogotá y atiende más o menos 2.185 personas según las encuestas realizadas y los reportes realizados en Sanitas en el año 2020. Pues aquí se muestran unas imágenes donde muestran las secuelas de los procedimientos que se realizaron y pues ya vamos a entrar como tal en el contexto de nuestra exposición sobre riesgos biológicos. Los riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores en la UCI se relacionan básicamente a microorganismos, toxinas y secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales, que cuando entran al contacto con el organismo desencadenan algunas enfermedades o efectos nocivos en la salud de los trabajadores. Los más relevantes son los virus, bacterias, parásitos y fluidos o excrementos que cuando entran en contacto con las personas pueden generarle muchas enfermedades. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico en general se pueden dividir en varias partes. Biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos y de animales. Básicamente aquí hablamos de los biosanitarios, todos esos elementos como drenes, vendajes, guantes, bolsas para transfusiones, cortopunzantes como las ampolletas, los bisturí y las cuchillas, anatomopatológicos como los residuos de los tejidos o de los líquidos humanos, y pues de animales como algunos microorganismos patógenos o portadores de las enfermedades infectocontagiosas. Bueno, como tal, para hablar sobre la exposición de riesgo ocupacional, se tiene en cuenta que es cuando se genera contacto por las membranas mucosas o piel o directamente por la herida con un objeto cortopunzante que le va a causar alguna enfermedad o consecuencia al trabajador. Entonces, los pasos más adecuados a seguir es que se debe indagar sobre la información que se relaciona con el paciente, con la persona que fue la que transmite como tal la enfermedad. Se tiene que caracterizar la fuente, entonces saber si tiene algunas enfermedades como el VIH, hepatitis B o hepatitis C, si recibe algún tratamiento, cuál fue el mecanismo de exposición, si hay vacunas, e intentar conocer o ayudar a la situación lo más rápido posible, ya que las más cruciales son las 2 primeras horas en el caso del VIH, que es para hacer una prueba de serología. Si el paciente efectivamente tiene VIH, entonces se debe hacer una historia farmacológica y tener una profilaxis posexposición o PEP que debe ser realizado dentro de las primeras 72 horas. Cuando el personal de salud ya fue infectado, se deben realizar varios procedimientos posexposición. Entonces, deben ser evaluadas la condición en la que se fue realizada la exposición. Deben ser lavadas las heridas, si fue por pinchazo accidental. Se recomienda, como lo habíamos nombrado anteriormente, que antes no se sobrepasen las 72 horas. El sitio corporal donde ocurrió la exposición debe ser bien lavado con agua y con jabón en caso de la piel o con el agua, o en caso con agua y con jabón en caso de que haya tenido contacto con las mucosas. Y pues la persona debe ser llevada al servicio de urgencias de inmediato para realizar el reporte de accidente de trabajo.
Cuando hay este tipo de contactos, las EPS o los hospitales tienen que contar con unos kits de profilaxis de posexposición, donde va a contar con pruebas rápidas de VIH, de sífilis, de embarazo, de hepatitis B. Tiene pues todos los elementos necesarios para realizar las pruebas como las lancetas, las micropipetas. Tiene que tener medicamentos antirretrovirales, antibióticos. Y pues que se debe realizar como tal los exámenes de laboratorio en el momento que es y hacer un seguimiento post-exposición a las 2 semanas, a las 4 semanas, a las 6, a las 12, a los 3 meses y a las 24 semanas de que ocurrió el accidente laboral. Se debe generar una ruta de eliminación de residuos. Entonces, las canecas que se deben ubicar es la caneca roja, que es para los biodegradables o inertes, papel sanitario. La bolsa tiene que ser roja. Los infecciosos, como en este caso serían los guardianes, donde van los biosanitarios cortopunzantes, las agujas, las ampollas y las cuchillas. La EPS Sanita recolecta, los residuos son recolectados por el personal de aseo. Cuentan con las 3 canecas, gris, verde y roja, y pues con las que cada una tiene su respectiva bolsa marcada, donde dice el tipo de residuo, institución, área, fecha y peso. Y pues efectivamente también los guardianes. Luego de esto, lo que se hace es que se llena una planilla donde se verifica y se certifica que sí fueron seleccionados adecuadamente y se lleva un cuarto establecido para cada tipo de residuo. Aquí pues mostramos como tal unas imágenes de la bolsa como va marcada, más o menos tiene que tener un peso inferior a 20 kilogramos y las planillas donde se coloca la fecha y el responsable de realizar la selección de los residuos. En las fotos que se muestran en la pantalla, pues podemos ver el personal encargado de hacer la recolección de residuos, llevándolos al cuarto que se seleccionó en la entidad para tal proceso y pues verificar la correcta eliminación de los residuos. Como tal, para la eliminación de los residuos, la empresa encargada tiene que acercarse por lo menos 2 veces a la semana, solicitar al personal encargado del área de los residuos, junto con el empleado público, pesar la bolsa para llevar un control. Y luego se ubicarán en el carro los residuos antes de ser pesados para llevar los desechos según la destrucción necesaria. En este caso son 2 tipos, que es la termodestrucción o la esterilización. En la termodestrucción, pues el proceso que se lleva es por medio de la conversión de cenizas para eliminar adecuadamente por incineración los residuos. Y la esterilización, que es donde se colocan en un autoclave para que sean saturados bajo presión y a altas temperaturas, que le permita descomponer microorganismos patógenos y que así pueda ser reutilizado posteriormente y darle un buen manejo del residuo. Bueno, pues principalmente los elementos de protección personal que se utilizan en la UCI es la bata quirúrgica impermeable de nivel 4, es un gorro tipo capuzón completo con la pantalla de plástico que cubra más abajo del cuello. Totalmente el pelo de las mujeres o de los hombres que lo tengan largo tiene que ir totalmente recogido. Tienen que usar una mascarilla N95 y también tienen que tener unos zapatones que les cubran las piernas y calzado. Lo del calzado que se debe usar debe ser totalmente impermeable. Los guantes quirúrgicos o guantes de manejo, los cuales deben ser extra largos. En el caso que los EPPs no sean esterilizados, el equivalente se debe completar con una bata quirúrgica estéril hasta los largos de los pies para que pueda pues, permitir que esté cubierto todo el 100% del personal. Podemos evidenciar que en las UCIs de la EPS pues cumple con todos estos protocolos. En el método Biogaval les vamos a explicar 3 enfermedades que son como las más importantes, que es la Escherichia coli. Esta es una bacteria que se encuentra en los intestinos de las personas, los animales, el medio ambiente y a veces en algunos alimentos o el agua sin tratar.
Esta enfermedad causa diarrea, la cual puede propagarse mediante el agua o alimentos contaminados. Por eso es muy importante hacer un correcto lavado de manos antes pues de cocinar los alimentos, al momento de comer y, y cuando se estén tocando, digamos, algunos animales que no tengan todas las vacunas. El VIH ocasiona el SIDA y además interfiere con la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. Se puede transmitir mediante contactos de fluidos corporales, como lo es la sangre, el semen, la saliva y pues la orina. A las pocas semanas de la infección del VIH puede aparecer síntomas como lo es la fiebre, el dolor de garganta y la fatiga. Luego la enfermedad suele ser más asintomática, el personal como que no siente ningún otro cambio, hasta cuando ya vuelve a sentir pues los síntomas, ya está convertido totalmente en el SIDA. Y los síntomas incluyen la pérdida de peso, fiebre o sudores nocturnos, infecciones recurrentes y mucha fatiga. No existe una cura como tal para el SIDA, pero la correcta observación a tiempo y la estricta terapia pues ayuda a disminuir significativamente el progreso de la enfermedad. Por eso es que pues mucha gente que tiene esta enfermedad puede vivir muchos años si se trata a tiempo. Bueno, el COVID-19 es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado común hasta enfermedades que de pronto tengamos en el cuerpo y pues se encuentran que en este tipo de enfermedades como que les hace falta un poco de defensas y es donde atacan. Las más comunes es la neumonía, el síndrome respiratorio y el síndrome respiratorio agudo. Esta enfermedad ha causado pues desde el 2020 a la fecha muchísimas muertes. Los principales síntomas del virus incluyen síntomas respiratorios, fiebre alta, tos seca, falta de aliento, cansancio y dificultad respiratoria. Y ahorita se está comprobando que la nueva cepa da muchos síntomas gastrointestinales. Bueno, según la tabla del método Bio-Gabal, podemos evidenciar que la Escherichia coli está determinada, la teníamos determinada en una clasificación del daño con un 1, la cual corregimos, el COVID con un 3 y el VIH con un 4. El COVID se corrige con un número 2 y el VIH con el 3. La vía de transmisión se pone que es el 1, según todas las tablas pues, del método Bio-Gabal y se corrigen pues todas. La tasa de incidencia en el año anterior, el Escherichia coli nos da un 5, el COVID-19 nos da un 5 y el VIH nos da un 2. La vacunación en Escherichia coli evidenciamos es un 5 porque aún no existe una vacuna como tal. El COVID-19 es un 1 porque tenemos pues una vacuna que llevamos en 3 dosis y el VIH es un 5 porque aún no tenemos una vacuna como tal. La frecuencia de realización de las tareas de riesgo, la Escherichia coli está clasificada con un 7, con un 2, perdón, el COVID con un 4 y el VIH con un 1. Podemos evidenciar que el riesgo de cada nivel de exposición, podemos evidenciar que la Escherichia coli nos da una puntuación de un 7, el COVID-19 de un 11 y el VIH con un 18. Las medidas de prevención y control que se evidencian en la UCI, siempre se verifica el uso correcto de EPPs, el correcto lavado de manos en sus 5 momentos, capacitación sobre manejo de virus y bacterias, inspección de desinfección, cursos de UCI tanto pediátricos como adultos, determinar los puntos de desecho tanto de los EPPs como del material que se use, demarcar los aislamientos, llenar en cada turno las fichas de seguridad, planillas de entrega de desechos de cortopunzantes y dialogar claro entre el personal. Eso es muy importante en una entrega de turno en estos ámbitos hospitalarios donde se acumula mucha información y pues cualquier estado del paciente puede cambiar en un segundo. El esquema de vacunación que se maneja para el personal de la UCI
es fiebre amarilla, COVID-19, hepatitis B, influenza, sarampión, rubeola, paperas, tosferina, varicela, meningococo, fiebre tifoidea, hepatitis A, tétano y la triple viral. Bueno, el protocolo de desinfección se realiza como mínimo 3 veces al día. Se llevan todos los elementos al carro de limpieza, el cual este carro no debe ingresar a la habitación de los pacientes. Se coloca, se le realiza el respectivo lavado de manos, se colocan los EPPs necesarios como lo son los guantes, el tapabocas N95, la bata, las polainas, las monogafas y la careta. Se retiran los residuos de las canecas. Posterior a esto, se lavan las canecas en el mismo habitación del paciente. Por lo general, estas habitaciones de UCI tienen como un cuarto pequeño donde las personas de limpieza realizan este lavado. Después de esto se seca muy bien y se vuelven a colocar las bolsas limpias y marcadas. Se limpia con detergentes y enjuagues el área del paciente, con mayor énfasis en las superficies tocadas, como es las camas, las barandas de las mesas de apoyo, la mesa de luz, el pie del suelo, los cabezales, excepto los equipos médicos. ¿Por qué? Porque es que estos tipos de detergentes y enjuagues son supremamente fuertes para intentar combatir un poco todo este virus y bacterias, entonces pueden dañar los equipos. Los de equipos realmente se desinfectan con un componente que se llama amonio y esto se debe hacer junto al personal o al auxiliar encargado del área que verifique pues que no se use otro tipo de desinfectante que pueda causar daño en este tipo de bombas, ya que sabemos que cada bomba pues cuesta mucho dinero para la EPS. Al retirarse del lugar, los desechos se marcan de manera correcta y también se desechan dependiendo si es pues para incinerar o para esterilizar. En la esterilización, entonces, esta área cuenta con una pared divisora de las demás áreas, pues para evitar que el aire potencialmente contaminado circule por todas las direcciones. De esto allí hay un personal que se encarga de verificar qué realmente fue lo que se envió pues a esterilizar y que esté desechado de la manera correcta. De allí se lleva a la central de control y este determina lo que no sirve, pues se desecha totalmente, se incinera, y lo demás que sí se puede esterilizar se lleva al cuarto sucio. Realmente las cosas de UCI son muy pocas que se llevan a esterilizar porque pues hay bacterias que son muy difíciles de combatir. Entonces se evidencia que en el área de la esterilización se encuentran dos partes, lo que es el área sucia y el área limpia. El área sucia es donde se llevan todos los elementos que llegan de otras áreas del hospital, se recepcionan, se lavan, se secan y se lubrican. Se sumergen, se llevan a temperaturas altamente fuertes y se cepillan con cepillos, valga redundancia, con demasiadamente pequeños para que quepan en todas las estructuras de los insumos. Allí se lavan, se empacan, se esterilizan, se almacenan, se distribuyen, se van a uso de las salas, se recepcionan y de nuevo vuelve a empezar todo el proceso. En el área de secado es después del lavado con totalmente toallas desechables y a secado. El área limpia ya es donde se preparan los paquetes, donde se sellan, donde se rotulan, donde se inspeccionan que no se hayan de pronto dañado y que hayan quedado pues totalmente secas. Allí se cuentan y se vuelven a empacar para volver a darle la vuelta a todo el hospital. Bueno, el área de la esterilización se encuentran con máquinas pues de una gran cantidad, con doble puerta, se manejan diferentes tipos de óxido de etileno, calor y demás para que esto pues quede totalmente esterilizado. Y ya, muchísimas gracias.